La cultura alimentaria de Japón ha sido siempre un fiel reflejo del país. Un gran archipiélago compuesto en la actualidad por cerca de 7 millares de islas, con Tokio como capital de facto, cuya historia se divide entre periodos de un total y prolongado aislamiento y épocas en las que potencias extranjeras han influido decisivamente en su vida diaria. Transformaciones y cambios, tanto políticos como sociales, que han influido de una forma decisiva en la cocina que han practicado los nipones a lo largo de su existencia. Por eso nos queremos acercar a su razón de ser, conocer de cerca sus fundamentos, platos esenciales, ingredientes imprescindibles y recetas ineludibles. Descubrir qué se esconde más allá del sushi y las sopas y otros grandes clásicos japoneses que traspasan sus fronteras y llegan hasta nuestros países. Japón ha sido activo importador de cocina extranjera durante más de 100 años, pero durante la mayoría de este tiempo ha habido poco movimiento en la otra dirección. Sin embargo, durante las 2 últimas décadas, el aumento de la importancia dada a una dieta saludable para mantener una salud en general ha contribuido a una expansión sin precedentes de la comida japonesa en el extranjero, con el inusitado aumento de numerosos restaurantes japoneses en las principales ciudades de todo el mundo. Desde la etapa inicial de la Edad de Piedra datan los primeros restos arqueológicos reveladores de una presencia humana. Sin embargo, según la leyenda, Japón habría sido fundado por el emperador Jinmo en el siglo VII a.C. En los siglos V y VI llegarían las influencias chinas, introduciendo en el país caligráfico chino y el budismo, entre otras costumbres, circunstancias que definieron su lengua, la escritura, así como en gran medida parte de su cultura y estructura política. Dados estos acontecimientos culturales y la instauración de ciertos edictos, el consumo de carne se redujo hasta prácticamente ser el anécdoto, comenzando al mismo tiempo el consumo de elaboraciones como el tofu o el mismo. Más adelante, a lo largo del siglo XVI, comerciantes llegados de países occidentales como España, Portugal o Inglaterra iniciaron aperturas de rutas para el intercambio de bienes y fundaron varias misiones cristianas con la intención de predicar la religión entre sus gentes. Estas influencias se notaron en la fe, pero también en la cocina y según creen muchos, la combinación de la técnica de la fritura traída por españoles y portugueses, ciertos cocinados japoneses, propició la aparición de la tempura. El recelo de las mismas cristianas y el temor de una posible invasión produjeron uno de los aislamientos a los que se sometió el país durante más de 2 siglos y medio. El fin de este periodo llegaría con una apertura forzada por un mando occidental, un oficial naval estadounidense, propiciando cambios de toda índole en el país, con 1868 como punto álgido de este inicio transformativo. Se abolió el sistema feudal, se adoptaron formas de gobierno occidentales, comenzó a desarrollarse a nivel industrial y la cocina también cambió, introduciéndose de nuevo el consumo cárnico, sobre todo al estilo de sus vecinos coreanos y chinos salteados o a la plancha. Saibashi son los palillos de cocina. Se usan en la preparación de la comida y tienen una longitud de 30 centímetros y son hechas de bambú. Suribashi, mortero o argamasa. Estos morteros se usan dentro de la cocina para aplastar diferentes ingredientes o molerlos. Es un cuenco de cerámica esmaltado en el exterior y con líneas en su interior. Makisu es una estera de bambú y cordón de algodón que se usa comúnmente para la elaboración del sushi, además de otros alimentos. Hangari o handai es una fuente de madera o barril. Esta se usa para los pasos finales dentro de la preparación de arroz para sushi. Yakimono. Esta técnica consiste en cortar pequeños trozos o filete de carne o pescado, los cuales pasan directamente a una plancha o parrilla para ser directamente asados y los cuales se cocinan más rápido. Un ejemplo de este pueden ser el teriyaki, el teppanyaki o el kushiyaki. Agemono. Suelen ser las frituras que pueden ser menos pesadas o más crujientes incluso que las occidentales.
ya que se utiliza la fécula de patata, harina de trigo o pan rallado japonés, dependiendo del caso. Y un ejemplo de esto puede ser el tempura o el koroke. Nimono. Son estofados o comidas servidas a fuego lento. Esta técnica consiste en que los ingredientes se cocinen en caldos o salsas de gran sabor, para que la carne o verduras no pierdan su gran valor nutricional, y un ejemplo de este puede ser el kakuni. Los ingredientes más utilizados en la comida japonesa pueden o no llegar a ser famosos a nivel mundial, como por ejemplo el arroz. El arroz es ubicado en todo el mundo, pero se destaca en la comida japonesa. La salsa de soya, el sake, el mirin, el hondashi, katsuobushi, panko, miso, alga nori, vinagre de arroz, salsa tipo Worcestershire, mayonesa, wasabi, 7 especias, semillas de sésamo, alga wakame, entre otros. Las características principales de los platillos típicos son ingredientes muy frescos. Sus cocciones permiten apreciar los sabores, contraste de temperaturas, texturas y colores. El equilibrio alimenticio se esmera en la colocación de las preparaciones, considerando el color y la textura. Los trozos deben de ser pequeños para comer fácilmente con los palillos, y su forma contrasta con los recipientes en los que se sirve. En cuanto a la comida propia de cada estación, durante la primavera y el verano, los platos son a base de pasta fría, ensaladas frescas y pescados asados. En la temporada de frío se elaboran conservas de pescado, verduras y frutas del invierno. Se saca una mesa especial para esta época que permite calentar la comida en el centro. Los caldos se sirven más calientes que en el occidente, y esto se considera el dominio de la temperatura uno de los grandes secretos. En cambio, el sashimi se come muy frío, y es importante encontrar el punto en el que cada platillo se exprese mejor. El sushi, el cual es arroz cocido adobado con diferentes ingredientes. Normalmente se acompaña con pescado o marisco crudo. Otro de los platillos también mundialmente conocidos es el sashimi, que puede decirse que es como un carpaccio de pescado o marisco crudo. Otros también se encuentra como el ramen, el cual son sopas de fideos, okonomiyaki, el cual algunos lo comparan con pizza u otros con tortilla. Normalmente van con ingredientes cocinados a la plancha. El yakitori, aunque tradicionalmente ha sido una brocheta de pollo a la parrilla, actualmente se puede encontrar yakitori de ternera, pescado, marisco y otros ingredientes a nivel mundial. El gyoza, que es empanillada al vapor pasada por la plancha, similar al dim sum chino. Yakisoba, que son tallarines fritos con un sabor difícil de definir. Teriyaki, que más que un plato es una técnica de cocción, tiene un sabor dulce y se sirve con diversos ingredientes. Tempura, que son vegetales, mariscos o carnes fritos con suave rebozado. Y el fugu, el famoso pez globo, carísimo y venenoso. En cuanto a costumbres culinarias, el desayuno típico de los japoneses suele constar de sopa miso, un poco de arroz hervido y té ligero, a veces acompaña de huevo, repostería autóctona y café. Para el almuerzo los niños llevan en sus fiambreras arroz hervido, verduras y algo de carne o pescado. Los adultos suelen comer en algún restaurante cerca del trabajo un menú similar al de los niños, y al acabar la jornada del trabajo, algunos adultos suelen tomar sake y algún alimento no dulce a modo de merienda. En cuanto a la cena, normalmente se compone de un caldo o sopa, arroz blanco, carne o pescado y varios platitos de verduras. Los más tradicionales utilizan mantel en todas las comidas, un tazón para el caldo o la sopa, otro tazón para el arroz, una taza para el té, un vasito para el sake, un plato para servirse, una toalla húmeda para limpiarse, palillos para comer y reposapalillos, y una cuchara para la sopa o caldo. La ceremonia del té. Esta consiste en la preparación y el consumo de té, habiendo sido fuertemente influenciado por el budismo. El kimono y la yakuta son los atuendos tradicionales más importantes de los japoneses. Los kimonos están hechos de seda y generalmente suelen ser muy costosos, por lo cual se utilizan únicamente en ocasiones especiales como una formalidad o una tradición.